Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar este servicio. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras. En 2 de Samuel, capítulo 11, vamos a estar leyendo hasta el versículo 4. Amén. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día en caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se presentaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, dándole gracias a ese Rey precioso, a ese Dios maravilloso que en esta noche nos permite nuevamente estar en este lugar y poder darle gracias a Él. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, por estar entre nosotros, vivir con nosotros, mi Rey. Gracias. Gracias por la vida de nuestro hermano Eliú, gracias por la vida de su hijo, gracias por la vida del hermano Deimer, por la vida del pastor, por la vida del hermano Michael. Señor, gracias porque tú eres Dios bueno, Señor. Gracias porque hoy tú nos das el privilegio nuevamente de estar delante de tu presencia y alcanzar tu misericordia, tu gracia y el oportuno socorro, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el aire, gracias por la lluvia, gracias por los alimentos, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos permite vivir día a día, Señor. Gracias, mi Rey. Pero también en esta noche queremos pedirte perdón, Señor, reconociendo que te fallamos, reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios, Señor, que solo tú eres santo, que solo ante ti nos humillamos, Señor, que solo ante ti reconocemos, Señor, nuestros errores, nuestra falla, nuestros pecados, Señor. Por eso te pedimos en esta noche, Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, Señor, a vivir una vida, Señor, fiel a ti, Señor. Que nos ayude, Señor, a estar firme, Señor, en tu palabra, Padre precioso, haciendo tu voluntad, mi Rey, en todo momento, Señor. Limpia nuestras manos, oh Cristo precioso, limpia nuestras mentes, Padre, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser en esta noche, Señor. Gracias te damos, mi Rey, gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, tu fidelidad es para siempre, Señor. Gracias, mi Rey hermoso. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque hoy fueron nuevas tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, que tú renuevas las misericordias cada mañana, Señor. Hoy fueron nuevas, no solamente para los que estamos aquí, Señor, para los que nos ven, Señor, por el medio de estas redes, Padre precioso, para nuestra familia, para nuestra parentela, oh Dios. Señor, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y te ensaltamos, oh Dios, y glorificamos tu nombre santo, Señor. Como decía el salmista David: en todo tiempo te alabaré, y en todo tiempo cantaré al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, te ensaltamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado, Señor, porque solo tú eres digno de ser exaltado, Dios. Gracias, Señor. Reciba toda alabanza, toda adoración en esta noche, Señor. Oh Dios eterno, grande eres tú, Señor, y digno de ser alabado. Aleluya. Gloria a Dios.
Así como lo dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso estamos conscientes de que somos nueva criatura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Demos gloria a Dios, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. No quiere decir que volvimos a nacer físicamente, sino que tuvimos un nuevo nacimiento a través de su Hijo, Jesucristo, y con la obra del Espíritu Santo. Amén. De esa misma manera nos hizo nueva criatura, aunque nosotros no tuviésemos con qué pagarle, aunque no necesitara nada de nosotros. Aún así dio a su Hijo Jesucristo para que de esa manera nosotros pudiésemos nuevamente reconciliarnos con Él y nuevamente poder tener esa entrada ante su presencia.
Por eso, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ella, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Señor, estamos delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo cada día nuestra necesidad de ti, oh Dios. Cada día, Padre Celestial, aceptando que te necesitamos, oh Dios. Que aunque vivimos en este mundo, que aunque a veces podamos hacer muchas cosas por nuestra cuenta, es porque tú has permitido que las pudiésemos hacer, Señor. Cada día queremos glorificar tu nombre, Señor, donde estemos. Gracias por haber muerto en mi lugar. Gracias porque no lo merecía, oh Dios. Gracias porque era pecador en conciencia y me deleitaba en el pecado, Señor. Pero tu Hijo Jesucristo ha transformado mi vida de una manera muy especial. Tu Hijo Jesucristo ha moldeado mi carácter y seguirá moldeando mi carácter cada día, haciéndolo más semejante a Él. Permíteme, Señor, cada día, permítenos, oh Dios, poder ser esos instrumentos agradables en tu mano, oh Dios, para glorificar tu nombre donde estemos, en Colombia, en Venezuela, en cualquier país del mundo, Señor. Aunque entendiendo que lo que yo haga no se compara a lo que tú hiciste por mí, oh Dios, pero en gratitud y en agradecimiento a tu presencia, Señor, lo hacemos para glorificar tu nombre. Que lo que yo haga para extender tu reino sobre la tierra, lo pueda hacer con ese gozo, con esa satisfacción, aunque no tenga reconocimientos, aunque no tenga galardones por personas terrenales,
Tú, Dios Todopoderoso, ya me diste el mejor galardón, que es a Jesucristo nuestro Salvador. Y por eso estamos en esta noche delante de tu presencia, Señor, reconociéndote como nuestro Dios y como nuestro Señor. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Gracias, seguimos glorificando tu nombre, oh Dios, por ese glorioso intercambio, por Cristo morir en mi lugar. Por eso te seguimos glorificando en esta noche, Señor, dándote muchísimas gracias, oh Dios, por este tiempo, porque nos podemos reunir para glorificar tu nombre juntos. Porque tú dices que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí, Señor. Y creemos en tu palabra y creemos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud
enviar a tu Hijo Jesucristo a que muriese en mi lugar y que a través de Él fuese justificado delante de tu presencia, oh Dios. En el nombre de aquel que merece toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando por los hermanos que no hemos visto en estos servicios, por la salud de los hermanos, que hay muchos hermanos delicados, como la hermana Jenny, que pide que oremos por ella, por su salud. Vamos a estar orando también por los hogares. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, soberano Rey, en esta noche, Padre precioso. Llegamos nuevamente a tu presencia, mi Rey hermoso, a pedirte, Señor, a suplicarte, Padre. Colocamos en esta noche, Señor, los hogares, Señor, las familias, Padre precioso, Dios de los cielos, nuestra familia, Señor, especialmente la familia de la Iglesia Bautista, el Buen Pastor, oh Dios. Padre, tú sabes, oh Dios de los cielos, y conoce cada familia de nosotros, amado Rey. Seas tú, Señor, glorificándote, Señor, grandemente, Señor, en cada una de nuestras familias, oh Dios. Aquellas familias, Padre precioso, que aún no han llegado a los pies tuyos, amado Rey, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Que tú puedes, oh Dios de los cielos, y tienes todo el poder, Padre precioso, de tocar estos corazones, Señor, cambiar estos corazones, oh Dios, traer, Señor, a estas personas, amado Rey, a estos seres queridos, Padre precioso, que tanto anhelamos verlos en este lugar, que tanto anhelamos, Señor, que te alaben y glorifiquen tu nombre santo, que reconozcan que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. En tus manos, Padre precioso, colocamos nuestra familia, Señor. Padre precioso, colocamos cada familia, Señor, que aún no han llegado a los pies tuyos, Señor. Familias que no conocemos, Señor, como familias que conocemos, Padre precioso, que no han querido, Señor, entender ni querer, Señor, buscar de tu presencia, amado Rey. Por favor, Señor, en esta noche pedimos a ti, Señor, que seas tú, Señor, tocando esos corazones, Señor, trayéndolos con lazos de amor, Señor, a los brazos tuyos, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Oh Padre precioso, también en esta noche queremos colocar, Señor, la vida de cada hermano, Señor, de este lugar, Padre precioso. Aquellos que se encuentran enfermos, oh Dios, Padre mío, llegamos a ti primeramente, Señor, porque tú eres nuestro médico por excelencia, Padre hermoso. Tú tienes todo el poder y tú conoces, Señor, cada órgano afectado de nuestro cuerpo, Señor. Padre precioso, mira los aires, Señor, descontamina los aires de toda impureza, de todo virus, en el nombre de Cristo Jesús. Todo hermano, Señor, que esté enfermo ahora, en el nombre de Cristo Jesús, sea glorificándote, Señor, en cada vida de cada hermano, Señor, seas dándole la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, rogamos a ti, Señor, por la salud de nuestra hermana Jenny, Señor. Ella se encuentra delicada de salud, Señor. Padre precioso, sánala en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Conforme esté en el plan tuyo, Señor. Conforme esté en la voluntad tuya, Señor. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos también por la salud de nuestra hermana Eva, Señor. Padre, la salud de Karen también, Señor. Ella se encuentra quebrantada de salud, Señor. En esta noche, Padre precioso, yo la presento delante de ti, clamándote a ti, Señor. Primeramente, Señor, por la sanidad espiritual, Señor, de ella, Padre precioso. Sabemos, Señor, que a través de la sanidad espiritual, mi Rey, viene la sanidad física, Señor. Hoy clamo a ti por ella, Padre precioso. Haz tu voluntad en la vida de ella, en el nombre de Cristo Jesús. La vida de Darío también está en las manos tuyas, oh mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por lo que, oh Dios, estás haciendo y por lo que harás en la vida de mi hermano, Señor. Señor, gracias porque aún en el desierto, Señor, tú estás con nosotros, oh Dios. Aún en las dificultades, tú has estado con nosotros, Padre precioso. Nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará, Señor. Gracias, 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 Señor, por cuidar de nosotros, oh Dios.
Gracias, mi Rey. También en esta noche, Señor, queremos colocar, oh Dios de los cielos, la economía de este lugar, Padre precioso. Tú conoces la necesidad que hay en este lugar. Tú conoces la necesidad que hay en, oh Dios de los cielos, de comprar los instrumentos, de embellecer este lugar donde nos congregamos, mi Rey. Mi Rey hermoso, seas tocando los corazones de aquellas personas que diezman, ofrendan. Señor, de aquellas personas que traen ofrendas voluntarias, Padre, toca los corazones, Señor, para poder comprar, Señor, los instrumentos de este lugar, Señor, y embellecer este lugar, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos también por la economía del pastor, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en ellos, Señor. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús con prosperidad espiritual, pero también material, Señor. En las manos tuyas, Señor, está la vida de ellos, de toda su familia, en el nombre de Cristo Jesús. También pedimos por el Colorado, Señor, Padre precioso, por los eventos que se hacen en Colorado, Señor, para que tú extiendas tu mano, Señor, y seas trayendo, Señor, a aquellos líderes, Padre, aquellos hombres y mujeres, Señor, oh Dios de los cielos, con deseo de servirte a ti, Señor, con anhelo de servir, Señor, para la obra tuya, para el extendimiento de tu obra, de tu reino, Padre precioso. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la economía de aquel lugar, Señor, Padre, clamamos a ti por ellos, Padre precioso, para que tú les bendiga grandemente, Señor, y ellos puedan ofrendar con amor, Señor, para el crecimiento de tu obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, los abandonamos en tus manos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que siempre, siempre nos oye, mi Rey. Muchas gracias. Amén. Vamos a estar orando por el mensajero, por nuestro hermano Michael, que en esta noche nos trae la palabra. Señor, te damos gracias por la vida de Michael, Señor. Gracias, Señor, porque tú le has bendecido, Señor. Gracias porque tú le has ayudado, Señor, y seguirás ayudándolo, Señor. Señor, te pedimos que le bendigas grandemente, Señor. Que bendiga su familia, Señor. Que bendiga su entrada y su salida, Señor, desde ahora y para siempre, mi Rey. Que seas tú dándole cada día más entendimiento, más conocimiento, Señor, de tu palabra, Padre, para que Él pueda, Señor, cada día ir creciendo como hasta el día de hoy lo has hecho, Padre. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano, precioso Rey, que esa palabra que en esta noche Él trae, Señor, para enseñárnoslas nosotros, Señor, sea, Señor, de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre precioso. En tus manos le abandonamos y te damos gracias por la vida de nuestro hermano Michael, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Quisiera que estuviésemos ubicados nuevamente en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar viendo algo que le pasó a un rey, que aún siendo rey, Dios también tuvo que tratar con su pecado y tuvo que arrepentirse. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Y leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron:
Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue que, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Vemos algo muy importante, que David había caído en tentación, había caído en pecado, pero no estaba consciente de lo que había hecho. Por eso, como hijo de Dios, le puse como título: trata con el pecado. También vamos a estar recordando el Salmo 51, que fue el salmo que David, en el momento que cayó con Betsabé y cuando Dios le quitó a su hijo, escribió en el momento de sufrimiento, en el momento de dolor, en el momento de necesidad de Dios, porque en ese momento reconoció que necesitaba a Dios. Pero poco a poco vamos a ir desglosando este aspecto. El pecado nos puede destruir, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote, como veníamos recordándolo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, y recordemos que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios a Dios, pero el sacrificio puro y perfecto es el mismo Cristo. Y ya pagó el precio de mi pecado para que ahora camine de la mano con Él cada día. Y colocando un ejemplo tradicional, y es que nosotros como hijos de Dios a veces queremos... Primero le voy a contar algo. Le voy a contar una historia de una persona que murió. ¿Y por qué murió? Era una persona que desde muy corta edad se sentía enferma, una señora, y enferma, y ella decía: no, el Señor me va a sanar. Y seguía enfermándose, y la familia le decía: pero vaya al médico, a ver qué le dicen. La señora no quería, y llegó un momento donde la enfermedad avanzó tanto que murió. Así pasa en nuestra vida cuando nosotros no tratamos el pecado. Cuando no tratamos el pecado nos va destruyendo, nos va envolviendo, hasta que nosotros terminamos en juicio de Dios y no en la bendición de Dios. Como primer aspecto, tenemos que tratar con nuestro pecado, porque debemos conocer la anatomía del pecado. Vemos el aspecto, que el pecado en este aspecto tiene tres
momentos. Primero, David se detuvo. Primero echó una visualización, bueno, voy a ver qué es lo que puedo hacer para encubrir mi pecado. Segundo, cayó en pecado, porque estuvo con la esposa de otro. Y tercero, que quería encubrir su pecado, mandándolo a matar, encubriendo su pecado, ¿sí? Y a veces pasa en nosotros. Y eso lo podemos ver como niveles de profundidad del pecado. Primero, cuando estamos en una fase donde caemos, pero nos podemos reconciliar con Dios. Y en la otra fase, cuando encubrimos el pecado y a veces queremos, con una mentira tras otra mentira, encubrir nuestro pecado para que no sea público, para que no sea de algo que lo cual nosotros nos podamos avergonzar. La anatomía significa la separación o la división en partes para hacer un detallado examen. Como el cuerpo dice, la anatomía. Me acuerdo que mi primo estudiaba fonoaudiología y él todos los semestres veía anatomía. Anatomía 1, anatomía 2, anatomía. Pero entonces siempre le explicaban las partes del cuerpo. Cuántos huesos tiene el cuerpo, cuáles son los órganos vitales fundamentales. Todo eso, pero eso se hace cuando la persona se profundiza y se examina. Así también pasa con nosotros. Debemos saber cuáles son nuestras debilidades. Así como el cuerpo se examina con un examen de sangre o de orina o de cualquier otro para saber qué enfermedad tiene, nuestra vida también debe ser examinada para saber cuál es nuestra debilidad. Así como pasó con David, su debilidad en ese momento fue que cayó en pecado, en fornicación, en adulterio con una mujer casada. Vemos en este aspecto a David un hombre común y sin embargo un hombre que en una parte de la Biblia que Dios dice que era conforme al corazón de Dios y aún así pecó. Eso nos hace entender que no somos perfectos, nos hace entender que nosotros también podemos caer, nos hace reflexionar de que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a pecar, pero siempre debemos estar agarrados de la mano de Jesús para que ese pecado no sea consecutivo, para que ese pecado no sea algo que lo cual yo me tenga que profundizar o sucumbir de una manera y que yo no pueda encubrir mi pecado, sino que delante de la presencia de Dios quede mi pecado expuesto para que Él sea quien trabaje en mi vida. En este caso David, pero en otros casos podemos ser nosotros. De pronto David pecó de esa manera, pero ¿de cuántas formas nosotros no podemos pecar? Y a veces yo conozco personas que dicen, no, que un pecado de fornicación es un pecado muy fuerte. Y yo le digo, sí, es verdad, es un pecado muy reluciente, pero yo le digo, es tan pecado como una mentira. Porque para Dios no existe categoría de pecado. No existe pecado pequeño, pecado mediano, pecado grande, sino que todo es pecado. Y algo muy importante es que un pecado nos lleva a otro pecado. Cuando no lo atacamos a tiempo, cuando no lo tratamos, cuando no lo analizamos y vemos, no, esto me está llevando por un mal camino, nos lleva a otro pecado. Porque, por ejemplo, alguien que roba, supongamos un joven robó en el colegio y llega a su casa, se compró ropa, se compró teléfono, y los padres le preguntan, hijo, ¿de dónde sacaste ese dinero? No, me lo regalaron, no me lo gané, o no, trabajé. Está mintiendo. Primero robó y ahora está mintiendo. Vemos como el pecado nos lleva a otro pecado y nos envuelve. Y no solamente nos envuelve, sino que el mismo pecado nos destruye. Nos va destruyendo y nosotros a veces no nos damos cuenta, porque ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, porque ponemos nuestra mirada solamente en lo que nos satisface momentáneamente y no en la eternidad. ¿Por qué a menudo un pecado puede conducirnos a otro pecado? Como lo dije anteriormente. Yo creo que más que todo por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque a veces alguien nos puede reprender, nos puede corregir y nosotros nos hacemos oídos sordos a la voz de esa persona. Y decimos, no, es que esa persona me tiene envidia, no es esa persona me tiene rabia, no quiere que yo prospere, pero ¿de qué manera mi vida está prosperando? ¿Deleitándome en el pecado o deleitándome en la presencia de Dios? Como segundo aspecto,
vemos que después que vemos el pecado, que lo analizamos, bueno, no, mi debilidad está en esto, mi debilidad está en esto, porque todos tenemos una debilidad. Siempre, aunque a veces nosotros queremos disfrazarla, queremos ser los perfectos, sabemos que tenemos una debilidad. Pero esa debilidad la debemos colocar en manos de Dios. Porque por nuestra fuerza, de pronto esa debilidad la puedo convertir en fortaleza 1 año, 2 años, 3 años, pero llega nuevamente la tentación y sucumbo. Y no solamente que caigo, sino que encubro, profundizo. Después que yo trato con el pecado, debo hacerle frente a ese pecado. Vemos cómo yo conozco mi debilidad, vemos cómo yo conozco lo que me atrae terrenalmente, lo que me seduce, lo que de una u otra manera me satisface terrenalmente. Debo hacerle frente a eso. Y quisiera que estuviésemos leyendo ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 7. Como venimos hablando de David, ya había caído, ya había hecho lo que había hecho y no solamente eso, sino que mandó a que el siervo, el guerrero, fuese a la guerra y lo puso en la primera línea como para que el que llevara los grandes choques de los enemigos fuesen él. Dice el versículo 1 al 7, dice, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, le tenía como una hija. Y vino uno de camino del hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Vemos cómo el profeta Natán le habla con una anécdota, con una historia, y es solamente haciéndole énfasis a lo que él había hecho, sino que no se lo dijo directamente, de pronto para que él no se sintiera de un atacado, sino que Dios a través de eso obrara en su corazón. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Natán presentó ante David un caso diferente en vez de decirle directamente lo que él había hecho? Vemos que Natán era un enviado de Dios, era un profeta de Dios. Y yo estuve analizando ese texto y yo creo que era más que todo para que David no se rebeldizara y en el momento no se sintiera atacado. Nosotros los seres humanos, cuando alguien nos dice las cosas directamente, a veces sentimos que somos atacados, que somos como que nos quieren derribar, que nos quieren tumbar. Y por eso el mismo Natán, para que ya David cayera en razón de lo que había hecho, ya David cayera en conocimiento de lo que había hecho, le explicó eso con un ejemplo, pero lo llevó a la vida de él. Y vemos que después que el profeta habla a David, llevándolo a nosotros, cuando nosotros estamos en un culto, estamos escuchando una predicación virtual y sentimos que Dios nos habla a nosotros, de pronto no directamente, sino de una u otra manera, con un ejemplo, con una parábola, con algo, nosotros caemos en razón de nuestro pecado. Aunque estemos divagando en ese pecado, que estemos jugando con ese pecado, nosotros caemos en razón de que necesitamos afrontar ese pecado. De que necesitamos tener claridad de lo que era justo.
él tuvo claridad de lo que era justo, porque bueno, mataron a la corderita, la única corderita, bueno, la muerte para el rico. Pero entonces cuando el profeta le dijo, pero esa historia es para ti. Imagínense ese shock, ese impacto que tuvo que llevar David. Decir, bueno, matémoslo, pero no, es que a la final me mereciera matar a mí, por lo que yo hice. Así debe pasar en nuestras vidas, en consecuencia de lo que hemos hecho. Porque ¿cuántos de nosotros no le hemos fallado a Dios? No puede haber una persona que no diga, yo nunca he pecado. Y una persona que nunca diga, yo el día de hoy no pequé. Porque eso es hacerse mentiroso. Pero no solamente nos podemos quedar con que, bueno, yo pequé, no solamente quedarnos ahí, sino actuar conforme a lo que yo hice. ¿Cómo yo puedo buscar a Dios para que ese pecado cada día no sea tan consecutivo en mí y que cada día a través de mi vida yo pueda glorificar el nombre de Dios? Porque Dios es justo, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos nosotros. Pero ese Romanos 6:23 parte A, porque en la parte B vemos la respuesta de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que afrontamos nuestro pecado a través de Cristo. Si no es con Cristo, no podemos afrontar ese pecado. Porque nuestras fuerzas son limitadas y son por momento nuestras fuerzas terrenales. Pero la fuerza del Señor es la que nos alienta, es la que nos sostiene, es la que nos da cada día el ánimo para seguir adelante y no quedarnos en ese lodo, sino continuar el camino con Él. Nuestro pecado era la muerte, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos justificase. Hizo un cambio, hizo Dios justo por injusto. El injusto era el que tenía que morir en la cruz, entonces el justo pagó nuestro pecado para que el injusto fuese justificado por el justo. Eso era como un trabalengua. Pero el justo pagó en la cruz para que el injusto que somos nosotros fuese justificado por el justo. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Que nosotros no podemos luchar con nuestro pecado por nuestra fuerza. Necesitamos y dependemos de alguien mayor a nosotros. De ese sumo sacerdote, de ese rey, de ese profeta, el Señor. Siempre necesitamos del Señor. Cuando estamos conectados con Dios, nos desconectamos deliberadamente del pecado. Y eso es verídico. Mientras más tiempo nosotros pasemos con Dios, menos tiempo tenemos para pecar. Supongamos, el día tiene 24 horas, pero si nosotros pasamos todo el día con Dios, hablando con Dios, ¿qué tiempo le dedicamos nosotros al pecado? No existe. Pero mientras menos tiempo tenemos nosotros con Dios, más tiempo tenemos libre a veces para andar y hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero también tenemos que considerar que somos redarguidos por el Espíritu Santo. Recordemos que cuando a veces nosotros pecamos y tenemos como un cargo de conciencia, algo que nos dice, eso estuvo mal, eso no era así, es la voz del Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Aunque a veces nosotros decimos, es nuestra conciencia, no. Ese es el Señor hablando directamente en nuestras vidas. Pero si alguien, un hermano, de pronto alguien que ni siquiera me conoce, me dice algo conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, ese es también Dios a través de esa persona redarguyendo mi vida. ¿Para qué? No para discriminarme, no para decirme tú lo haces mal, no para decirme que tú no, usted es un pecador de los tremendos, sino para que yo vea la realidad de mi pecado y pueda afrontarlo. La idea es reconocer y continuar. Como lo dije anteriormente, nosotros no somos perfectos, pero la idea es reconocer que necesitamos de Dios y que vamos en ese proceso y continuar. Porque en una carrera de atletismo, si una persona se cae y se cae en el piso, nunca termina la carrera. ¿Y ustedes creen que si un atleta cae en el piso y nunca termina la carrera, de pronto será convocado para nuevas competencias, sabiendo lo que hizo? Yo creo que no. La idea es que si caímos,
levantarnos, limpiarnos las rodillas y seguir adelante. Recordemos que el Señor ya pagó por nuestro pecado. Quiero hacerle una pregunta retórica. ¿Ustedes creen que los hijos de Dios son importantes para el enemigo? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros no adoremos a Dios, pero que nos descuidemos de nuestra adoración a Dios e indirectamente, cuando no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. El Señor dice que el que no es conmigo es en contra de mí, estamos con el mundo. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere quitar nuestra adoración a Dios. Quiere que nuestra relación con Dios se rompa. Nunca. El enemigo lo que quiere es que Dios no sea glorificado para que la persona vuelva atrás. Porque así le dice a Dios, mira, ese que era tu hijo y mira lo que está haciendo. Ese que era tu hijo, mira, porque Él es nuestro acusador. Siempre en un juicio existe un abogado fiscal, que es el acusador, el abogado defensor, que sería Jesús, y el juez. Entonces el acusador dice, no, pero lo que hizo. Pero recordemos que nuestro abogado de la defensa dice, no, tranquilo, ya yo pagué el precio por ti. Como tercer aspecto, vimos que primero tenemos que conocer la naturaleza del pecado, afrontar nuestro pecado y después que afrontamos debemos arrepentirnos de nuestro pecado. No solamente decir, sí, yo sé que me caí, sí, yo sé que pequé, sí, yo sé que hice mal, sino arrepentirme de eso. Cuando nosotros nos arrepentimos de algo es como que no queremos volverlo a hacer. Hay gente, lamentablemente pasa así, que se arrepienten de haberse casado con esa persona. Y pasa. Hay gente que se arrepiente no haber tomado una decisión de algo en su tiempo y ahora trae consecuencias. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado y quisiera que leyéramos el Salmo 51. Como lo dije anteriormente, ese fue el salmo que escribió David en el momento que pecó con Betsabé, cuando él fue tratado por parte de Dios. Vamos a leer solamente del 1 al 4 y leemos el versículo 10 y al versículo 12. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora leemos del 10 al 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, sino quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vemos tres aspectos de arrepentimiento. Primero vemos que dice en el versículo 1 y versículo 2, perdona mi pecado. Oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pidió por sus pecados. En el versículo 3 y versículo 4, confesó su pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, confesó lo que hizo. Y eso es lo que Dios quiere también que nosotros hagamos. No, Señor, quita mi pecado, pero es que Él quiere que nosotros especifiquemos cuál es el pecado. Porque nosotros sabemos cuál es nuestro pecado. Alcanza misericordia, exactamente. Y el versículo 10 y al versículo 12 restaura su relación con Dios. Vemos primero que Él dice, perdona mis pecados, Señor, perdona mi pecado, porque confesó su pecado, ¿para qué? Para restaurar la relación con Dios. Así debemos ser nosotros también. Aunque pequemos, aunque caigamos, Señor, perdona nuestros pecados, confesamos lo que hicimos, para que la relación con Dios se restablezca.
Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios a través de su Hijo Jesucristo restaura nuestra relación con Él. Eso debemos tener confianza. Y el arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino, porque existen arrepentimientos que son como momentáneos, que dicen me arrepiento y vuelvo otra vez. Me arrepiento y vuelvo otra vez. Me arrepiento y sigue lo mismo. Me arrepiento, Señor. Ah, bueno, sigo. Me arrepiento, Señor. Ah, bueno, no. El arrepentimiento debe ser genuino. Debemos confiar en Dios de que Jesús ya pagó por mis pecados. Sea desde un homicidio, que a veces las personas lo catalogan, como lo dije anteriormente, hasta una mentira. Los catalogamos como más pecados o menos pecados. Pero debemos confiar y reconocer que Jesús ya pagó por mi pecado. En conclusión, el pecado es muy peligroso para nuestra relación con Dios. Por eso debemos huir de él. Lo mejor, lo más saludable es que nosotros podamos huir del pecado. Huir de la tentación. Si no tratamos con el pecado, vamos pronto a un desastre y el juicio de Dios llegará a nuestras vidas. Por eso debemos tratar antes de y no después de. Recordemos que tenemos este tiempo, este lapso aquí en la tierra para tratar con el pecado, porque después que nosotros partamos de este mundo, no existe alternativa. Ya lo que nosotros decidimos conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que vendrá a nuestra vida. Vida eterna o juicio eterno. A veces creemos que el pecado nos ofrece libertad y placer. Pero en realidad, el pecado lo que nos hace es que caigamos en una esclavitud, porque nos hace dependiente. Jesús ya pagó por mi pecado. Solo debo buscarlo y cada día a través y colocarle mis debilidades en sus manos. Como lo dije anteriormente, hermanos, nosotros todos tenemos debilidades, pero debemos confiar y debemos colocarlas delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros colocamos nuestras debilidades delante de la presencia de Dios, estamos reconociendo que no podemos y que necesitamos de alguien que sea mayor que nosotros. Cristo ya venció al pecado y por lo tanto está por encima del pecado. Y si Cristo es nuestro Señor, por lo tanto, también nuestro pecado también lo venció. Amén. Y un aspecto práctico es no debemos hacer lo que hizo Salomón. Salomón en el libro de Eclesiastés hace referencia mucho a que experimentó muchas cosas de lo que el mundo experimenta. A la final dice que todo es vanidad, pero no debemos ser practicantes del pecado para decir que no quiero pecar. Debemos conocer el pecado a través de lo que la Biblia nos refleja que es pecado. No desde la práctica, porque cuando nos volvemos practicantes del pecado, a veces nos deleitamos tanto en el pecado que nos quedamos en el pecado. El mundo nos ofrece cosas temporales, pero Dios nos da la vida eterna. Entonces es decisión de nosotros qué queremos escoger. Reconoce y evita cosas que nos tienten a pecar. Y pide a Dios que te ayude a resistir la tentación. Pedir a Dios en todo momento, porque así como David, que llegó un profeta de parte de Dios a decir lo que él había hecho, y después en Salmo 51 reconoce su pecado y reconoce que se arrepiente de lo que hizo y nuevamente restaura su relación con Dios. Así debemos hacer nosotros. Lo dije anteriormente, no debemos poner nuestros ojos en el pecado, sino en aquel Dios que es más grande que el pecado. Y así como nosotros podemos caer, también ese mismo Dios nos puede levantar. Amén. Dios les bendiga. Padre Celestial, en esta noche agradecemos por tu misericordia, agradecemos por tus bondades en nosotros. Gracias te damos, oh Dios, porque nos ha permitido profundizar un poco en el tema del pecado, en la anatomía del pecado, y que así como lo conocemos, también debemos afrontarlo y debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho, Señor. Cada día colocamos nuestras debilidades delante de tu presencia, Señor,
para que seas tú, oh Dios, obrando conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Cada día queremos ser más semejantes a Cristo, porque sabemos que Cristo ya está por encima del pecado porque lo venció. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas de una manera muy especial. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor. Vamos, antes de orar para ser despedidos, orar también por el hermano Sadrat, que acaba de pedir oración por su salud, que está delicado, por el huracán que va para San Andrés, para que el Señor tenga misericordia y extienda su mano, y por el joven también que necesita recurso económico para que el Señor sea supliendo. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Te pedimos en esta noche, Señor, por la salud de nuestro hermano Sadrat, Padre precioso. Señor, en tus manos colocamos, Señor, la vida de nuestro hermano Sadrat, Dios de los cielos. Tú conoces, Señor, que le aqueja, Padre precioso. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti, oh Dios, para que sea restaurando la salud de nuestro hermano Sadrat, Señor. Padre, te rogamos en esta noche, Señor, nos colocamos todos en un mismo sentir, Señor, rogándote a ti, Señor, por la salud de cada persona, Señor, que se encuentra enferma, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Lo abandonamos en tus manos, oh Dios. Esperamos en ti, Señor, como siempre lo hemos hecho, Padre. Sabemos que tendremos respuesta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, colocamos también, Señor, Dios de los cielos, esta petición, Señor, Dios amado, por este huracán, Señor, Dios de los cielos, para que seas tú, Dios amado, deteniendo, Señor, este huracán, Señor, teniendo misericordia, Padre precioso, de aquella ciudad, Padre amado. Señor, tú eres el Todopoderoso, Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. Padre amado, tenemos, oh Dios, confianza, Señor, en ti, en la roca de nuestra salvación, Señor. Tú eres la roca de nuestra salvación, amado Rey. Confiamos y confiaremos en ti, Señor, porque solamente en ti, Señor, podemos confiar, amado Rey. Sabemos, oh Dios, que tú, Señor, tendrás misericordia, Señor, de aquellos hermanos, Señor, de aquellos hijos tuyos, Señor, que habitan en San Andrés, amado Rey. Y aún de aquellas personas, Señor, que no te conocen, Señor, porque tú eres bueno, amado Rey. Tú haces salir el sol para buenos y para malos, Señor. En tus manos, Señor, colocamos, Señor, esta ciudad de San Andrés, Padre. Que seas tú, Señor, extendiendo tu mano de poder en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En esta noche clamamos a ti, Señor, oh Dios de los cielos, por la situación económica de este joven, oh Dios, que pide colaboración, amado Rey, para que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad de este joven, Padre. Toca el corazón de este joven en el nombre de Cristo Jesús, que él, Señor, te conozca plenamente, Padre precioso. En tus manos colocamos, Señor, este joven, Padre, la familia de este joven, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, Padre, te pedimos que nos lleves en bendición, Señor, que nos ayude, Señor, amado Dios de los cielos, a aborrecer el pecado, Señor. Que podamos aborrecer el pecado, Señor, como tú aborreces el pecado, mi Rey. Dios de los cielos, porque queremos vivir siempre, Señor, una vida en santidad, una vida agradándote a ti, Señor, en todo momento. Por favor, Señor, ayúdanos en todo momento, en todo tiempo, Señor. Nos abandonamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Hermanitos, pueden pasar a ofrendar.